noche a su canal Relatos Bajo la Luna. Como cada día martes y sábado, hoy es un en vivo con un tema en específico, Lobelki Tepe. Para todo el que es fanático de los misterios y eso, pues el día de hoy les traemos Lobelki Tepe, uno de los misterios más grandes que puede haber. Y como siempre, mi invitado especial, mi amigo, mi hermano de distinta madre y padre es... De ese aquí, ¿cómo están? Saludos. Un saludo, bro. Gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un placer. Sí, es un placer para mí también. Pues para los que no sepan, chicos, lo que viene siendo el fin de semana pasado, no quedamos de hablar de Göbekli Tepe, la ciudad que según históricamente no debería de existir a causa de lo que contradice nuestra historia. De ese, ¿qué nos puedes platicar de Göbekli Tepe? Bueno, fíjate, lo bueno de Göbekli Tepe es que te puedo comentar mucho y al mismo tiempo no te puedo decir mucho. Tú lo dijiste perfecto, es el lugar que no debería existir, porque para empezar a hablar de ello tenemos que empezar del golpe. Göbekli Tepe es de 9600 antes de Cristo. Esto es 7000 años antes que las pirámides, 6000 años antes que Stonehenge. Pero aquí viene la parte más drástica o la parte más impresionante es que fue construida por cazadores recolectores. O eso es lo que debería ser según la cronología de la arqueología establecida. Y los cazadores recolectores no tenían la infraestructura para construir algo como lo que tú estás mostrando ahí. Muy Porque bien. eso requiere una infraestructura social, trabajo especializado. Estamos hablando de que el trabajo especializado en la antigüedad o en el periodo histórico para el cual se hace esta estructura es cazadores y recolectores. Fin. No había agricultores, no había constructores y no se encontraban edificaciones de este tipo. Mira nomás. Fíjate, antes de comenzar, quiero mandarle un saludo que nos está saludando el día de hoy, Darwin. Gracias por estar saludándonos. Que deberías estar aquí con nosotros en el envío, pero pues ya ves. A Littlecraft, que nunca nos falla, la verdad. Gracias por estar aquí. Un saludo hasta Perú. Y a nuestro amigo del canal, Buen Rostro, que por algún motivo su canal es Buen Rostro también. Así que un saludo, gracias por estar aquí. Y Terror King. Aquí, ¿cómo es que Terror King mandó un saludo si yo soy Terror King también? Debe ser mi hermano, no te das cuenta mía. Misterios. Sí. Oye, fíjate que una de las cosas que yo estaba leyendo es que Lobekli Tepe, cuando fue descubierta en el 63, 1963, de una vez termino de aclarar, se creía que era una especie de tumbas, si no me equivoco. O sea, sí, fíjate, bueno, ya nos estábamos yendo a su descubrimiento, si tú quieres podemos pasar por allá. Okay. Aún hoy no sabemos qué es Göbekli Tepe. O sea, Göbekli Tepe tiene muchos misterios. Cuando fue descubierto, como tú dices, en el 63, no estaba muy claro qué era. Y no se le dio la importancia que tenía. De hecho, durante mucho tiempo y todavía hay mucha controversia dentro de la arqueología establecida, porque primero se pensó que eran errores hasta que, no, mira, finalmente esto no es un error, esto es del 9000 al menos, y de hecho cada día Göbekli Tepe nos da un palo nuevo. Cuando te digo un palo nuevo es que cada día Göbekli Tepe se da un misterio nuevo y no hemos resuelto prácticamente nada de él. Entonces, eso está canijo. Fíjate, los arqueólogos que estuvieron en eso fueron
Robert John Brown de la Universidad de Chicago. En ese momento, como te dije, el sitio fue interpretado como un cementerio bizantino o medieval. ¿Eh? Sí, no, o sea, eso tuvo diferentes interpretaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Y te lo he comentado varias veces, la arqueología es la más nueva o es la más joven de las ciencias, ¿ok? Y durante los primeros hitos de la arqueología funcionaba más sobre creencias que sobre hechos. Y el ejemplo que siempre pongo más famoso es las Olimpiadas que imaginó Pierre de Coubertin cuando descubre, porque les quiero decir a la gente que las Olimpiadas durante casi 2000 años se creyeron legendarias, que no existía, que era un mito. Cuando las descubre Pierre de Coubertin, él interpreta los Juegos Olímpicos de una forma totalmente distinta. Fue su interpretación muy victoriana, totalmente distinta a lo que eran realmente los Juegos Olímpicos. Después, con muchísimos años de estudio, entendemos que los Juegos Olímpicos son, o fueron los Juegos Olímpicos de la era antigua, de la era clásica, como tú lo quieras llamar, son muy distintos a lo que nosotros creemos que son. Y todavía estamos descubriendo esto. ¿Cuál fue el primer gran masazo? Porque estamos hablando de diferentes masazos que ha dado Göbekli Tepe o palos. ¿Cómo se percibía la historia de la evolución del hombre? Primero, los historiadores y antropólogos dicen que primero surge la agricultura. ¿Ok? Ok, hasta ahí vamos bien. La agricultura permite los asentamientos, porque este es uno de los misterios de Göbekli Tepe. En la época de Göbekli Tepe, las poblaciones eran nómadas. Se iban moviendo, para los que les gusta el naturalismo, se iban moviendo con las presas que ellos cazaban. Tú sabes que los animales se mueven según las épocas del año, a zonas de pasto, zonas donde pasa el verano, zonas donde pasa la reproducción, dependiendo del clima, ¿correcto? Los Correcto. depredadores los siguen. En esa época el ser humano era un depredador, se dedicaba a la caza y también se movían por temas de recolección. Tú sabes que los frutos aparecen solamente en cierta época del año, en ciertas zonas. Que las personas que viven en el Caribe no tienen ese problema porque tienen todos los años, no importa el año, la época del año que estés, es temporada de la fruta que te estés comiendo, eso a nadie le importa. Se cosecha todo el año. No es como los que vivimos más al norte o al sur que tenemos frutas por temporada. Ya veo. ¿Ok? Fíjate, aquí tenemos una pregunta que nos hace Lirecraft. Por la zona donde están esas ruinas, o sea, Turquía, ¿quiénes se supone que aparecen después en esa zona? O sea, nos preguntaría qué etnias aparecen con el Mira, tiempo. lo que pasa con Göbekli Tepe es que es un misterio porque no hay conexión con las personas, las poblaciones que aparecen después. Fueron diferentes de la diferencia del pueblo, fueron muchos griegos, romanos, se me fue el nombre de esta, Brainfart, one moment. Dacianos también estuvieron por ahí, egipcios, o sea, hubo diferentes pueblos en diferentes contextos históricos, pero no hay enlace entre el pueblo que construyó Go y ese. Y aquí viene uno, lo que te había comentado, uno de los misterios. ¿Qué es lo que pasa? La agricultura permite asentarte, ¿ok? Entonces, cuando te asientas, se crean la necesidad, perdón, de estructuras más estables, porque ya vas a vivir, no tienes que llevarte tu casa contigo, vas a vivir ahí hasta que te mueras, ¿ok? Para Ok, construir Göbekli Tepe, debió construirse una población alrededor. A ver, esto no se ve mucho en programas de televisión, de arqueología o de historia, pero por ejemplo, donde se construyeron las pirámides, cuando la gente dice extraterrestres, donde se construyeron las pirámides contemporáneas con las pirámides, se encontraron vasijas,
restos de asentamiento. ¿Eso qué quiere decir? La gente que construyó las pirámides vivió al lado. No es tan interesante para el público general una población de obreros que construyó la pirámide o una población de esclavos, porque eso también está en debate. No es interesante para la cultura, es interesante para el profesional de la arqueología, entender cómo vivían esas personas. En el caso de Göbekli Tepe no se ha encontrado esto. Y antes de que sigan, me permito, quiero terminar esta idea porque esta idea es importante. ¿Ok? Me disculpo. Te digo, primero surge la agricultura, luego surgen los asentamientos. Los asentamientos dan la forma de la civilización, es decir, las sociedades se vuelven complejas. ¿Ok? División del trabajo, aparecen las primeras religiones formales, aparece la estructura social, entendiendo que tú eres un cazador, tú eres un guerrero, tú eres un senador, tú eres un sacerdote. Esas primeras estructuras sociales, y después que estas primeras estructuras sociales se consolidan, aparecen la religión y los templos. ¿Sí me sigues, verdad? Claro que te sigo. Ok, este descubrimiento que tú tienes en pantalla dice que no. Dice que primero viene la religión y que la religión crea la agricultura. Esta es una idea brutal. O sea, esto es, si queremos, y de nuevo, si queremos hacer énfasis en la historia como la conocemos, es decir, no cambiar de gran forma la percepción que tenemos del mundo prehistórico, tenemos que asumir esta idea, porque esta idea es la única que encaja. Que primero surge la religión y la religión le da paso a la agricultura. ¿Por qué los arqueólogos se aferran a esto? Porque si no, tienen que cambiar o tenemos que cambiar todo lo que sabemos de la antigüedad. Sí, fíjate que eso se compenetra justamente con lo que dijo Klaus Schmidt, que él propuso que Göbekli Tepe era el primer templo del mundo construido por cazadores nómadas antes del desarrollo de la agricultura y la domesticación animal. Pero eso no tiene sentido, porque ¿te acuerdas que lo hablamos en el templo, en el programa anterior? Uno de los misterios son los pilares. O sea, los pilares, para ponerlo así, los pilares son las columnas. ¿Ok? El descubrimiento de los pilares o el establecimiento de los pilares es física clásica avanzada. Estamos hablando de cálculo, estamos hablando de fórmulas, estamos hablando de cómputos. Porque, por ejemplo, para cualquiera que vivimos en un edificio, nosotros sabemos, o los que han construido una casa, saben que las paredes no sostienen la casa, las sostienen las columnas. Y las columnas tienen que ser distribuidas de cierta forma para que puedan sostener de manera efectiva la estructura. Eso no se aprende por intuición. Eso es por ensayo y error. Eso es especialización del trabajo. Y se supone que esas sociedades no se dedicaban, no había ningún trabajo que no fuera dedicado a solamente tres grandes factores: protección, alimento y reproducción. Fin. No había otro trabajo diferente de eso. Ya ves. Göbekli Tepe se dice, sí, voy a conectar el pequeño Alitecraft, que fue escondido porque fue sepultado de manera intencional y con muchísimo cuidado, lo cual es uno de los misterios per se de Göbekli Tepe. Lo abandonaron tradicionalmente. ¿Qué es lo que pasa? Y tenemos que hacernos un enfoque de un mundo preindustrial, ¿ok?
Mundo preindustrial con un concepto económico totalmente distinto. Para los señores que dicen que el capitalismo siempre ha existido, no, el capitalismo no siempre ha existido. El consumismo no siempre ha existido. El concepto de reutilizar es muy antiguo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una estructura era abandonada, por la razón que sea, muchas de sus piezas eran reutilizadas. Eso pasó con el Coliseo, pasó con muchos templos romanos, pasó con Egipto, pasó con cualquier civilización antigua, porque eran productos de calidad difíciles de obtener. Y durante la Edad Oscura, o no tenían las artes o las herramientas o el conocimiento para producir, por ejemplo, bloques de mármol o pilares, las estructuras eran utilizadas. ¿Sí me explico? O eran reacondicionadas o eran reutilizadas, es decir, las desarmaban, nos llevamos los ladrillos para hacer una casa. Ya está. Göbekli Tepe no, Göbekli Tepe fue sepultado, pero también fue sepultado con un cuidado tal de que no fuera dañado. O sea, no solamente pasaron muchísimo tiempo dedicado a construirlo, sino cuando decidieron abandonarlo, porque eso es otra cosa que está clara, deciden abandonarlo, invierten tiempo en protegerlo y no sabemos por qué. Fíjate, mira, una de las teorías que más se ha dicho por varios de los arqueólogos es que también Göbekli Tepe es la evidencia de una sociedad jerárquica emergente en la época neolítica precerámico, antes del precerámico. No solamente una sociedad jerárquica, porque toda sociedad por definición es jerárquica, aunque no tenga una jerarquía nominal. Sí, Littlecraft, los mayas y los aztecas abandonaron sus ciudades sin más, pero no se dedicaron a esconderlas antes de abandonarlas. Esta es la gran diferencia. Segundo, Littlecraft, los mayas eran sociedades complejas que dominaban la agricultura. O sea, encajan dentro de lo que debía ser. Dominaban la agricultura, tenían una distribución del trabajo, tenían una estructura social muy bien establecida, tenían sanadores, políticos, sacerdotes, orfebres, constructores, guerreros. Era una sociedad compleja. Las sociedades que construyen esto eran cazadores y recolectores, fin. Ni siquiera tenían esos conceptos propiamente dichos de identidad nacional, apenas estábamos hablando, y de nuevo, según la arqueología, de protoconceptos de clanes. Y te recuerdo que clan es nada más, me disculpo con aquellas personas que hablan de familia tradicional, clan es una familia. Y aquellas personas que dicen que la familia es la base de la sociedad, sí, pero no es desde un punto de vista teológico, mágico, religioso, es que las primeras sociedades de humanos que se establecieron fueron las familias que trabajaban juntas. Y eso eran los clanes. Entonces, volviendo a lo que tú me dices del arqueólogo, sí, pero es que, a ver, todo grupo social de cualquier mamífero conocido tiene una estructura jerárquica. Todo grupo social. Todo. Las hienas tienen su estructura, los mandriles tienen su estructura. De nuevo, por favor, señores, tómaselo con soda. Somos animales. Somos homínidos. Y ellos eran homínidos. Tenían una estructura social. Si en este momento te vas a Brasil y porque Brasil tiene un programa de los, me disculpo, creo que se llama los no contactados, que son civilizaciones que aún en Brasil no han sido contactadas por lo que se llama la civilización occidental, es decir, no saben que hubo españoles, portugueses, colonización y nada de eso, y Brasil tiene un ministerio que se encarga de eso. Si tú recibes hoy a una persona
de esas en una tribu de una organización social bastante simple, te van a llevar ante alguien que es capaz de hablar por la tribu. Y eso es un sistema de organización. Göbekli Tepe es un sistema de organización más complejo. Mira nomás. Fíjate, una de las teorías más locas que hay que he estado leyendo y que me llamó mucho la atención, porque como saben, DS se encarga de traernos los hechos históricos, los hechos más buenos, y yo me encargo de traerle las teorías más locas para ver si le saco canas verdes o si alguno la ha escuchado. Se dice que es una supercivilización global quienes la crearon, también conocida como la Atlántida 2.0 o la civilización madre. Fue destruida por un cataclismo de cometas 12.800 años atrás. En el Yonder Trias, los pocos sobrevivientes huyeron y enseñaron a los cazadores recolectores locales a construir Lobeki Tepe como un memorial o advertencia. Los arqueólogos lo ocultan porque destruiría toda la historia oficial que conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir de eso? En serio. A ver, si yo quisiera ocultar algo, empezaba por la ocultación de Göbekli Tepe per se. ¿Ok? Porque su existencia tira todo lo que sabemos de la arqueología. La explicación que les dije, que la religión creó la agricultura, estaría dándole paso a, o podría conectarse con esta teoría que dice que hubo una super raza, bla, 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 porque yo podría especular, y de nuevo, por favor, no quiero que esto sea una teoría, esto es una mera especulación, pero el nivel de oscuridad en datos que nos da Göbekli Tepe, sí, simplemente podemos teorizar o especular con cualquier cosa siempre y cuando no, sí sabemos que eran homínidos, ahorita te digo por qué. Pero permíteme seguir. Sí pudo haberte alguien enseñado a construir. Y sí, entonces la civilización viene de la religión porque es muy seguro que yo me base digamos, una civilización tan avanzada, posiblemente yo la llegue a considerar unos dioses. Carl Sagan dijo una vez, cualquier tecnología increíblemente superior es indistinguible de la magia. Interesante. Ahora, por ciertos grabados, se sabe que se retrataban los homínidos. Pero si bien es cierto, Littlecraft, no te puedo garantizar 100% que haya sido homínidos. Pero hoy no vamos a hablar de eso porque Göbekli Tepe es suficientemente complejo en sí. Hay tres factores distintos que nos apunta a homínidos. El primero es que hay dos sitios que son más antiguos que Göbekli Tepe, que están cerca de ahí. Y si tú quieres, podemos hablar de ellos el próximo martes. Y lo segundo es que han usado tecnología de resonancia y debajo de Göbekli Tepe hay más estructuras, más antiguas Sí, que Göbekli Tepe. Sí. fíjate, eso es verdad. Se dice que nada más ha destapado del 5 al 10% según de Lobeki Tepe. Oye, pero una pregunta. Dime. Todos sabemos este pedo de que de la construcción que de por sí no cuadra, pero otra de las dudas que nos entra es cómo fueron creadas y talladas las esculturas y todo lo que hay si no había herramientas ni de bronce en esa época. Eso es otra cosa muy interesante, pero
voy más allá. Vamos a suponer que estamos equivocados y había herramientas de bronce. O sea, estamos suponiendo, porque evidentemente esas tallas, y no has tocado los pilares, porque a mí me encanta que la gente se centra en las esculturas, los pilares. ¿Por qué? Porque, con todo respeto, la escultura a nivel social de creación es un proceso interno del autor. ¿Qué quiero decir con esto? La escultura la escultura como todo proceso de arte, es un proceso creativo y netamente imaginativo. No debe responder a leyes naturales. ¿Sí me estoy explicando? Claro que sí. Yo puedo crear, como lo hablamos anteriormente, yo puedo crear e imaginar algo, valga la redundancia, que no exista. Yo lo imaginé. El que yo lo represente ahí no quiere decir que lo he visto, puede ser que lo soñé. ¿Ok? Ok. Eso está claro. Ahora, los pilares, y no lo que está representado en los pilares porque hay debate de que hay representaciones que tú las has visto, corresponden a animales de Sudamérica o de otras partes del mundo que te dicen que no, que son errores, que son percepciones del artista. Eso es válido. O sea, esa teoría es válida. Para yo saber qué quiso representar, tendría que buscar a la persona que lo representó y preguntarle, o al ser que lo representó, para mantener el Littercraft, no sabemos si eran homínidos, ¿qué carajos era esto? ¿Por qué lo pusiste ahí? Y él me va a tener que responder. Si yo no puedo hacer eso, estoy en un terreno totalmente especulativo. Pero los pilares cumplen una función que no es abstracta, que es de soporte, y están distribuidos en un patrón. Esa tecnología no se manejó en teoría sino hasta más de 10.000 años. ¿Cómo carajos? Eso es real, eso es real. Fíjate, eso es muy real, fíjate. Segundo, vuelvo al punto que tú estás diciendo. Cuando nos vamos a cualquier templo, te quiero decir, los mayas, los incas, de nuevo, esto no le interesa al turista, esto no le interesa a la persona común. Y por eso es que en el caso de las pirámides, hay gente que dice alienígenas porque no, si se han conseguido las herramientas con que ellos trabajaban. Simplemente que no interesa el relato. O sea, se sabe cómo los egipcios hacían sus jeroglíficos porque se ha conseguido pedazos. Tú sabes, hay desgaste, el cincel se desgasta. Hay desgaste en el momento del cincel cuando desgasta la roca, se pierde, se rompe, y tú llegas a conseguir esos pedazos, ¿sí me entiendes, no? De herramientas utilizadas. No se ha conseguido nada. Canijo, canijo. Eso sí es verdad. Eso es muy verdadero. Bueno, ¿qué te parece si te hago otra pregunta de las teorías conspirativas? Sí, 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 dale. Perfecto. Göbekli Tepe es el Edén bíblico. Los pilares en T representan a los vigilantes, ángeles caídos, Nefilim que bajaron a la tierra y enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos. El enterramiento masivo del sitio fue un intento desesperado de cerrar la puerta al conocimiento que hoy en día sería conocido como demoníaco. Algunos lo conectan directamente con el libro de Enoch. No, no, porque primero, a ver, el Edén bíblico y quiero hablar con la persona o sea, con las personas, cuando tú dices Edén bíblico, me estás diciendo que nos estamos usando las fuentes bíblicas para expresar esto. ¿Cuántas personas había en el Edén bíblico? Dos. ¿Hubo 3 habitantes?
solo dos personas al mismo tiempo. Primero estuvo Adán, después estuvo Adán y Lilith. Lilith fue expulsada. Adán y Eva, los dos fueron expulsados. Luego, si lee la Biblia, tenemos ubicaciones geográficas claras. El río Tigris, el río Éufrates. Eso no está por ahí. Ya. En el momento en que estamos hablando de distancias que son insalvables a pie. Y de nuevo, el nivel, o sea, hay dos detalles que quiero entrar. Y si tienes la oportunidad, podrías buscar algunas estructuras o obras griegas, fenicias y egipcias para ponerlas. Hay un lapso muy, muy grande entre lo que es Göbekli Tepe y las pirámides, que son las primeras obras en teoría construidas de gran complejidad. Si bien es cierto, Göbekli Tepe representa o establece una estructura técnica muy superior a la de la primera pirámide, no lo voy a discutir. También representa una estructura técnica muy inferior al del Alto Imperio Egipto. Y muy, muy inferior al de las esculturas griegas. Sí ven el punto donde yo quiero llegar. Claro que sí. O sea, el trabajo de detalle de los templos, y de hecho lo vimos en las maravillas del mundo. Por ejemplo, en la estatua de Zeus que se encontraba en Olimpia. O sea, el nivel de trabajo y el nivel de detalle de esa estatua está muy por encima de lo que se encuentra en Göbekli Tepe. Así que no necesito esconderlo. O sea, en Göbekli Tepe no se encuentran técnicas de construcción o técnicas de tallado o trabajo arquitectónico que sea muy superior al del mundo clásico. ¿Cuál es el problema? Que hay una distancia de por lo menos 10.000 años en la arquitectura conocida, en la arqueología conocida. Perfecto. Chicos, si se preguntan qué es lo que están viendo en pantalla de este video, es una recreación que yo hice de las ruinas, para que se den una idea, lo más exacta posible. En cuanto a lo que nos pidió DS sobre las esculturas fenicias, aquí están viendo, se están subiendo para que las vean, griegas y fenicias, para que vean la diferencia entre... Ese trabajo está muy deteriorado, pero se observa que es muy superior, el nivel técnico es muy superior a lo que se ve en Göbekli Tepe. Perfecto. Fíjate, a ver, ¿cómo era? Hay debates sobre alineaciones astronómicas como posibles referencias a constelaciones o un impacto de cometa que causó el Yonder Drise, aunque estas ideas son especulativas. Es lo que nos dice la Primero, información. gran parte de lo que sabemos de Göbekli Tepe no lo sabemos. Son teorías, por ejemplo, todavía no sabemos qué carajo era Göbekli Tepe. Hay tres grandes teorías. Un centro ritual panregional, es decir, y esto todavía es más complejo aún. O sea, según esta teoría, un conjunto de tribus se pusieron de acuerdo para, por algún motivo, emigrar ahí y levantar eso y luego emigrar ahí a hacer rituales en la misma época del año. No tiene sentido. Culto a los ancestros no se ve. Y todo esto es especulativo. No sabemos para qué se usaba. O sea, no lo sabemos porque no tenemos registros. Por ejemplo, te pongo un misterio más cercano.
las pirámides se cree que son tumbas y hay gente que te afirma que son tumbas, pero no hay nada que pruebe que sean tumbas. Exactamente, fíjate, aquí tenemos otro comentario. Bueno, por el momento no solo se puede teorizar, la humanidad era más avanzada y justo hubo una catástrofe, escondieron su ciudad y se fueron. Tuvieron un quasi reboot, nos dice Lirecraft. ¿Qué Pero es opinas que de eso? fíjate que no hay evidencia de que Göbekli Tepe sea una ciudad. Porque no hay asentamientos ahí, de que no hay nada que diga que estaban asentados ahí personas. O sea, lo más que podemos decir es que existe, pero no hay nada que diga que hubo asentamiento humano ahí. Exacto, porque volvemos al punto, Göbekli Tepe es previa a la agricultura y sin agricultura tú no tenías ciudades. O voy a ponerlo así. Y de nuevo, vamos a regresar a lo que plantean. La antropología establece que la agricultura permitió el establecimiento de la población en un punto. El establecimiento de la población en un punto, y vamos a suponer esto, ¿qué era lo que hacía mundo pre-agricultura? ¿Qué era lo que hacías? Cazar. Entonces, la gran parte de tu actividad era cazar. Y cuando hablo gran parte de la actividad era pequeños núcleos humanos. Porque, ¿quién ha cazado acá? Yo merengue. ¿Cuántas personas puedes alimentar con una caza diaria? Depende qué es lo que casé. Una Supongamos muy un buena conejo, caza. una Una muy muy buena buena casa, caza. unas 15 personas. Un venadito. 15 personas. Ese es tu límite del grupo. Sí me estás explicando, sí me estoy explicando, ¿verdad? Claro que sí. La casa es parte del trabajo, porque y quiero que hagamos este ejercicio. Tienes solamente luz natural. La casa es parte del trabajo. No tienes comunidades, no tienes agua corriente, electricidad, refrigerador. O sea, no es que maté 40 conejos y con esto pasamos el invierno. No funciona así. Tu comida te va a durar 2 días máximo. Tienes que limpiarte porque todavía en ese momento de la historia no somos la cúspide de la cadena alimenticia. Hay muchos animales que nos cazan. Entonces, es complicado. No, las frutas no siembras, no controlas. Porque ¿qué es lo que te da el control de tu sembrar? Tú conoces cuánto tarda en nacer un cultivo. ¿Sí o no? No conozco cuánto tarda en hacer un cultivo. No, de plano, ahí te quedó mal. Es No, una, no, no, no digo tú como persona, sino nosotros como sociedad sabemos cuánto tarda en crecer el maíz, cuánto tarda en crecer el arroz, cuánto tarda en crecer. Eso es parte de la agricultura. Tú sabes que al tú sembrar en tanto tiempo vas a tener comida, ¿ok? Vas a poder almacenar comida que se va a preservar, lo que te va a liberar tiempo. O sea, los que cazan, los que han ido a cazar, saben que cazar es una actividad que consume gran parte de un día. ¿Sí o no? claro que sí. Fíjate aquí. Entonces, ahí significa que pasó algo que liberó suficiente tiempo para que la gente construyera eso. Exactamente. Fíjate, aquí tenemos una teoría que nos deja nuestro amigo Darwin. Digo teoría, plebes, porque nada es confirmación con lo Göbekli Tepe. Nos dice, ¿y si solo era un centro de reuniones para conseguir parejas de otras tribus? Fantástico. Eso no responde quién lo construyó, que es la pregunta principal. ¿Quién lo construyó? Ok, voy a aceptar que era un punto de reuniones. Era, no sé, el Tinder de la época. Ya ves. Mira, te voy a tirar, Perfecto. ya que estamos en eso, te voy a tirar otra teoría conspirativa. ¿Eh? Construido por extraterrestres, probablemente los Anunnakis o alguna raza reptiliana, crearon o ayudaron a construir el sitio. Los pilares con animales son
códigos genéticos o mapas estelares que demuestran de dónde vinieron estos seres. El sitio. Ok, ¿tú puedes, por favor, buscar los relieves sumerios? Los relieves sumerios. Muy bien, déjame terminar. Sí, y templos sumerios. No, es que fantástico. O sea, vuelvo a poner la complejidad técnica de las pirámides. Ok. Los relieves sumerios. ¿Y qué más? Sí, los antiguos templos sumerios. La complejidad técnica de las pirámides es impresionante. Mucho más avanzado que Göbekli Tepe. Muy bien. Tú me estás diciendo que tú dominas el viaje intergaláctico y no puedes crear una escultura mejor de un caimán para que no haya debate que es un caimán. Muy bien. Aquí te voy a... Ahí se las voy a subir a los plebes para que las puedan ver. Déjenme quitar esto, quitamos esto, ponemos y aquí está. Mira ese nivel de estructura. Eso es más avanzado que Göbekli Tepe. Claro que sí. Hay otro punto. Una estructura como Göbekli Tepe es imposible obtenerla sin un proceso administrativo. Los procesos administrativos representan controles. Yo tengo que tener la forma de controlar cómo va un proyecto. Yo no puedo tener controles sin escritura y no hay escritura en Göbekli Tepe. Muy bien. Pero entonces volvemos a la pregunta y volvemos a lo mismo. Sabemos todo lo que se ocupa para lograr hacer esa construcción, pero no hay prueba de cómo se llevó a cabo la construcción, ni hay un registro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Fíjate, esta no es teoría, esto es algo real. En el año 2005, las excavaciones en Göbekli Tepe y sitios relacionados como el Karahan Tepe revelaron descubrimientos significativos. En septiembre del año 2025 se encontró una estatua humana de tamaño natural, incrustada horizontalmente en una pared entre las estructuras B y D en Göbekli Tepe, posiblemente una ofrenda votiva, la primera de su tipo en el sitio. En octubre se concluyó la temporada con restauraciones y geofísica que detectó nuevas estructuras en Cajarán Tepe. Se descubrió un pilar en T con un rostro humano tallado, el primero conocido, y un edificio de 11.000 años. En noviembre y diciembre del 2025 se anunciaron 30 artefactos nuevos, los tags Tepeler. ¿Qué nos dices de eso? Primero te dije que íbamos a hablar solamente de Göbekli Tepe hoy, porque Göbekli Tepe por sí solo es muy compleja. Claro Pero que sí, hay estructuras más antiguas que Göbekli Tepe. Claro que sí. Esto es nada más un detalle sobre lo que se descubrió en Göbekli Tepe y que lo compararon. Pues. Sí, no, es que te estoy diciendo, o sea, hay... A ver, yo estoy buscando un dato porque quiero compartirlo contigo. Claro que sí, puedes compartir lo que quieras. Chicos, y en lo que él está compartiendo eso, vamos a decirle una teoría conspirativa en lo que nos busca. No sé si sea capaz de soportarla. ¿Me la he hecho o no? Ajá, dila. Los pilares registran la constelación de Tauro y el impacto del cometa Younger-Gaines, pero la versión loca dice que también predice el próximo impacto catastrófico. Algunos dicen que ocurrirá entre el año 2030 y 2040, que por eso las élites están moviéndose y haciendo lo imposible por obtener más recursos. Hay quienes afirman que los constructores sabían que la Tierra entra en ciclos de destrucción cada 12.000 años. ¿Y están listos ustedes ya para este nuevo ciclo? Mira, aquí va yo creo que la parte que tú no esperabas que yo te iba a contestar. A ver. Es posible, ¿por qué no? O sea,
Cuando yo no sé la verdad de lo que está pasando, yo no te puedo refutar algo. O sea, me parece muy poco probable. Me parece que no veo indicios suficientes. Preguntaría a esa persona o a esa teoría que me explicara más de dónde lo obtiene. Yo, en lo personal, te voy a decir, no lo creo, me parece absurdo y esto es una opinión. Ahora, dicho esto, no tengo base científica para establecer una refutación clara sobre la misma. Y como no tengo base científica, lo único que le puedo preguntar a la persona, ¿me puede explicar un poco más? Fíjate, lamentablemente estas teorías que estoy sacando vienen de foros muy, muy, muy oscuros que están ocultos en ciertas redes, pero si quieres, veo si me puede explicar bien el dato, le mando mensaje hoy. Fíjate, Littlecraft dice, falta para el ciclo de 12.000 años. No, no falta. No hemos registrado un evento mayor de destrucción. De hecho, esos ciclos no sé de dónde los saca, por eso yo quiero saber, porque yo sé que la Tierra se recicla cada cierto tiempo. La Tierra, para los que no lo saben, ha tenido 5 extinciones masivas previas. Nosotros estamos en la 6ª extinción masiva. ¿Cuál es la diferencia de esta extinción con las anteriores? Que esta la estamos provocando nosotros por nuestra actividad. Pero eso lo sabemos. Ahora, mira, no veo evidencia del impacto de un cometa. Eso me sigue sin contestar por qué los pobladores lo enterraron y se fueron. Porque esa es la pregunta. ¿Por qué un día? O sea, mira, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ok? Tenemos un esfuerzo civilizatorio, porque eso es lo que es Göbekli Tepe. Porque tú requieres civilización para construir eso, porque eso es una muestra de civilización. La civilización es la forma de cómo se relacionan los individuos para un bien común, ¿ok? Bien. Que trasciende las necesidades básicas. ¿Por qué lo sabemos? Porque no sabemos qué carajos es. O sea, y lo estuvimos comentando, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los alienígenas? Y yo te digo, mira, yo aquí tengo mi computadora, tengo la cámara que te pasé hace rato. Claro que ¿Te sí. acuerdas? Estábamos hablando antes de salir al directo. Imagínate que, puff, pasa un evento mayor y la civilización desaparece esta noche. Y esto queda enterrado, ya sea por una erupción volcánica, un impacto de cometa, una bomba nuclear, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y esto queda enterrado. Se van a preservar más o menos la computadora, la cámara, obviamente el ente biológico va a desaparecer y va a venir una civilización, se va a resetear y en 100.000 años alguien equivalente al siglo XVII de nuestra era, y esto es un ejercicio imaginativo, empieza a excavar esto donde yo era mi casa. Entonces, las casas tienen, si somos humanos, tienen estructuras que son comunes. Toda casa tiene estructuras comunes porque tenemos necesidades comunes, ¿correcto? En Correcto. toda casa vas a conseguir donde cocinar, en toda casa vas a conseguir donde asearte, en toda casa vas a conseguir donde dormir y en toda casa vas a conseguir donde... tú me entiendes, ¿verdad? Claro que El sí. trono, el trono. Entonces, todas esas cosas están en común en todas las casas. Ahora, van a conseguir los restos de mi micrófono. ¿Qué creen ustedes que van a teorizar que era eso?
A ver, por la forma que tiene el micrófono, no sé, probablemente. Yo tampoco, porque tiene que ser que ellos conozcan el concepto básico y para el siglo XVII no había. Van a conseguir los respaldos, los restos de mi computador y como no funciona, no van a saber qué carajos es. Qué bueno, porque ya me había puesto a mal pensar yo, pues probablemente van a pensar que era algo Oh, es posible, porque no. de placer. Depende de la visión de cada sociedad, lo van a ver en casa. Entonces, nosotros no sabemos qué era Gobekli Tepe y hasta que no sepamos qué era, no vamos a entender qué son los relieves. Porque, por ejemplo, hay casas, y lo sabemos con los romanos, que tenían relieves decorativos. Hay templos que tenían relieves y que esos relieves significaban algo religioso. Hay otros templos que no eran templos, pero estructuras como el Coliseo o los circos que eran de deportes y tenían esos relieves, pero sabemos que eran. Hoy, por ejemplo, sabemos que las ciudades que abandonaron los mayas fueron por un colapso ecológico, pero no sabemos por qué abandonaron Gobekli Tepe. Ya ves. Fíjate nomás. Oye, pero una de las cosas que llama la atención es que se ha demostrado que había cráneos que tenían modificaciones. Han hallado cráneos con modificaciones. ¿Qué nos puedes No en documentar? Gobekli Tepe, en otras partes, pero no en Gobekli Tepe. Ya ves. Pero aquí tenemos otro comentario que nos deja Ligrecraft, que gracias por estar siempre atento con nosotros. Cuando encuentren siliconas, van a decir que extraños se metían plásticos en el cuerpo con Kefli. No, es que todas esas teorías son perfectamente válidas. O sea, ¿qué carajo van a pensar que era el plástico? O sea, no lo sé. Pero hay cosas que van a entender. Y ¿Cómo? sobre esas cosas que van a entender, van creando o reconstruyendo lo que no entienden. En el caso de Gobekli Tepe, no entendemos prácticamente nada. Porque el primer choque que tenemos es que eso no debería existir. Entonces, a ver, vamos a hablar lo que nos hablaban de la Atlántida. ¿Ok? Muy bien. El relato de Homero dice que la Atlántida era superior técnica y tecnológica y en conocimiento, era superior a todo lo conocido. Tan superior, y esto es el detalle del relato de Homero, que en una noche de tragedia desaparece, pero Homero no dice que es una noche, que es un desastre natural. O sea, no es el Vesubio, no es Pompeya, que Pompeya desaparece por un evento natural. Homero dice que es por un evento propio de la Atlántida. Yo cuando les pedí a ustedes, te pedí a ti que colocaras estructuras egipcias y griegas, es que eso, con todo respeto, no es superior a la tecnología egipcia del Alto Imperio ni a la era de oro de Grecia. Cuando Homero habla de Atlántida. Entonces, Según eso, es una si bien es representación de la cierto, es algo que no debería existir, tampoco es que supera en complejidad a civilizaciones antiguas, conocidas. Y ahí es donde está el... Por ejemplo, vámonos acá. Las obras aztecas son técnicamente muy superiores a los a Gobekli Tepe. Y si por algún motivo tú echas un maya o un azteca en mitad de Gobekli Tepe, te dice salvajes. Ni saben construir un templo. Fíjate nomás. Miren, para que se den una idea de lo que es una obra mexicana de los aztecas, aquí les va lo más dañado, lo más feo que hallé para ustedes. Para que no digan que yo
me alzo el cuello por ser mexicano. Esto es lo más simple de las construcciones mexicanas, aztecas, de las obras aztecas. Porque, o sea, si quieren, les muestro con nuestro querido reloj, un relojito que tenemos ahí muy antiguo que, pues, está bien sencillito, pues, o sea, se nota que cualquier persona lo pudo haber hecho, cualquier persona de cualquier civilización. O sea, para que se den una idea de lo que nos Fíjate, dice aquí nuestro. puedo continuar con los misterios. Claro que sí. No vamos a irnos a los más antiguos, porque de nuevo, ¿qué sabemos que no existía en el 9600 antes de Cristo? Uno, aldeas permanentes. Dos, el hierro y el Agricultura. bronce. Olvídate de eso. No vamos a llegar a las herramientas de metal. Quiero quedarnos con estos 3 puntos. Aldeas permanentes, agricultura y animales domésticos. Perfecto. ¿Por qué? Construir eso requiere un establecimiento permanente. Realizar el establecimiento permanente es un trabajo en sí mismo. Cualquier persona que haya ido a acampar, y quiero aclarar que acampar no es un establecimiento permanente, sabe que colocar la tienda, preparar el espacio, requiere un esfuerzo. ¿Correcto o no? Correcto. Cuando tú vas a acampar, tienes tus provisiones contigo. ¿Correcto o no? Correcto. Ahora imagínate si no las tienes, que las tienes que conseguir. Entonces, a los que hayan acampado y cazado, si tú tienes que dedicarte día tras día a obtener tu comida y mantener tu campamento, ¿qué te queda para hacer otra cosa? Nada, no me queda tiempo. Entonces, una buena casa te puede alimentar 15 personas. Esto estamos hablando con las herramientas de hoy. Imagínate cuando tenías lanzas y flechas y piedras para cazar. ¿Cuánto tenías que cazar? ¿Cuántos grupos de buenos cazadores tenías que cazar para tener a otro grupo de personas solo haciendo esto? Y luego viene una pregunta de los cazadores: ¿por qué carajos tengo que darle gran parte de mi comida a este tipo que está haciendo eso? Ahí es donde la teoría más acertada, no más aceptada, la que se quiere aceptar más, es que la religión aparece primero, porque te dice, mira, esto es un esfuerzo para un dios, y eso podría convencer a los cazadores de que dedicaran gran parte de su día a justificar eso. Ahora, estás viendo el tamaño de los pilares. Claro que sí. ¿Cómo mueves eso sin animales de carga domesticados? A mano de obra, pero me imagino que en ese Pero es que momento tampoco había. estamos hablando de que no se han descubierto conceptos básicos como palanca, polea, cuerda. No se ha descubierto nada de eso. Entonces, una teoría que tú digas, mira, para los que se pregunten cómo son los pilares en Göbekli Tepe, aquí está un pilar. ¿Cómo mueves eso tal y como nos acaba de decir? De ese sin tener un animal de carga y en un momento en que no se había todavía descubierto pues cómo hacer polea ni nada de eso. Déjenlo en los comentarios si se dan una idea de cómo se pudo haber hecho. Y ahora sí entramos al proceso de las herramientas de metal, porque vamos a Stonehenge. Stonehenge ya tenemos agricultura y ya tenemos algunos animales domesticados. No tenemos herramientas de metal.
en Stonehenge no tenemos grabaciones complejas porque no hay metales para hacerlo, ¿correcto? Correcto. Estás viendo esa grabación. Eso requiere herramienta de metal porque sí. ¿Cómo carajos? Y es la real. Mira, aquí están otros pilares, como se ven. Chécate nomás los pilares esos, porque no había cuerda, tal y como dices. ¿Cómo los acomodaron? ¿Cómo los acomodaron? No, pero es que vamos a continuar más. Cada pilar de esos pesa entre 10 y 20 toneladas. Y están distribuidos en una estructura circular que es planificada. La planificación requiere la escritura. Tengo que hacer cálculos. ¿Un viajero del tiempo? No puedo haber hecho algo mejor. Te vuelvo a hacer la pregunta. De nuevo, búscate las esculturas griegas, las esculturas del Alto Imperio Egipcio. Mira, Tú me estás diciendo... Mira, chécate, antes de continuar. Teóricamente. Usualmente cuando mandas al primer viajero del tiempo no mandas a un científico, mandas a alguien prescindible, lamentablemente. ¿Quién sería prescindible? Un soldado. Mandas un soldado, el soldado no te sabe nada en cuanto al tema de lo que viene siendo, supongamos, metalurgia, ni de esas cosas. Te sabe sobrevivir. Okay, te voy a atajar ahí. ¿Tú conoces la expresión construcción espartana? No. Los espartanos crearon los conceptos de ejércitos occidentales. O sea, toda idea de ejército occidental a nivel filosófico, práctico, viene de los espartanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Las estructuras militares son claramente reconocibles. Si tú vas y ves una barraca militar romana, tú vas a saber que es una barraca militar romana. Aunque no sepas nada, tú vas a saber que eso es una estructura reconocible. Eso no es una estructura reconocible. Los soldados crean estructuras prácticas. Esa es la base de la tecnología militar. Tiene que ser práctico, tiene que ser austero, tiene que ser simple. Eso es, no es ni práctico, no es austero, no es simple. Muy bien. Fíjate que esta otra de las columnas, para que lo vean los plebes. Esto es una columna, chicos. Esto es la columna de la que estamos hablando. No, bueno, te doy la razón. Fíjate, ¿qué cosas fallan? Por ejemplo, cuando nos dice Littlecraft es una ciudad. No hay fogones, no hay basura doméstica, no hay viviendas. ¿Tú conoces algún soldado que no construya refugios o un sitio para alimentarse? No, todos lo construyen. Entonces, ahí es donde se dice, era un centro ritual, pero ¿para qué? No sabemos. Pero aquí viene la mejor pregunta, ¿por qué no entierran? Por amor al arte. Pero volvemos al punto, cuando algo en la antigüedad, o sea, en la antigüedad, el trabajo tenía un propósito. Estamos previo a la era del consumismo, previo a la era de que hoy nuestra sociedad tiene un sistema de consumo tan absurdo que le pagamos a alguien simplemente para verlo cómo se golpea, cómo se hace daño a sí mismo. Y no estoy hablando de accidentes. ¿Te acuerdas de las famosas películas yacas? Claro que sí. ¿Quién no se acuerda de Yacas? O sea, eran películas con
con mucha creatividad y arte. Ok, ¿por qué alguien invertiría tiempo en esconder algo, en sepultar algo con sumo cuidado? ¿Por qué? O sea, el misterio acá es que hay un esfuerzo civilizatorio para levantarlo, pero también hay un esfuerzo civilizatorio para esconderlo. ¿Cuál podría ser la diferencia? Stonehenge simplemente fue abandonado. Las ciudades mayas simplemente fueron abandonados. En la época antigua, cuando una civilización, porque no habían conceptos de propiedad, no habían conceptos, sí, aunque se revuelquen los anarcocapitalistas, no existía concepto de propiedad privada, eran propiedades colectivas o propiedades de uso. Esos conceptos no existían en ese momento. En el caso de que las sociedades dominaran los conceptos de propiedad, eran colectivas o de uso, lo que hoy mucha gente llama propiedad social. ¿Dónde voy? ¿Por qué usas el tiempo para esconderlo? Nada más, abandónalo. Deja que la naturaleza se encargue de ellos. No. Una teoría puede ser que estaban ocultando su propia tecnología de construcción. Pero ya la ocultaste. O sea, ya la ocultaste. Mira, ¿te acuerdas lo que te dije de cuando llega la Edad Media? Muchas tribus de Europa, perdón, muchas ciudades de Europa pensaban que los caminos romanos y los acueductos lo habían construido gigantes o seres sobrenaturales. Ahí estaba la estructura, pero se había perdido el conocimiento de cómo hacerla hasta el Renacimiento. Ya está. O sea, imagínate que agarro mi celular y se lo tiro por la cabeza a una tribu en el Amazonas perdida. ¿Tú crees que ellos lo van a replicar? Yo no sé hacerlo. ¿Tú crees que ellos lo van a replicar? No creo. No creo. ¿Tú crees que ellos van a saber para qué carajo sirve? Probablemente los dioses lo dejaron caer. Chicos, aquí lo que pueden ver es una imagen con todo lo que se ha destapado hasta el momento 2025, 2026 de Lobeki Tepe, para que lo puedan ver. Eso, como acabamos de decir hace rato también, no se ha destapado ni el 5% de lo que viene siendo Lobeki Tepe, así que aquí pueden ver. Slidercraft todavía está con nosotros. Dentro de las esculturas se ha podido identificar figuras humanas sin rostro. Ahí sabemos que había por lo menos homínidos en la construcción, o fueron homínidos. También seres híbridos, pero no se sabe si representan mitos, tótems, espíritus, constelaciones, narrativas rituales, advertencias o algo real. Ya ves. Fíjate. Te voy Ahora, a decir. ¿Sí? hay otro detalle muy perturbador de Göbekli Tepe. Puedes buscar una imagen de la primera pirámide de Egipto y luego de la gran pirámide de Giza. La primera pirámide de Egipto. La primera pirámide construida. Ok, ahí Es te una va. pirámide escalonada. Esencialmente, para las personas que eran extraterrestres, son terraplanes uno sobre otro de diferentes niveles. Ya les va, chicos, no se desesperen. Estamos consiguiendo la información para que ustedes la tengan aquí primero con nosotros antes que con nadie. No se lo pierdan. También tenemos los días de radio, los días domingos. Te la estoy mandando por el chat privado. No me deja. Esa es la pirámide de escalonada. Por Telegram me la puedes mandar. No, ya la tienes. Si se dan cuenta, la construcción es un terraplén, luego sobre ese terraplén colocan otro terraplén más pequeño,
luego con otra en otro, luego con otro en otro, luego con otro en otro. Ahí está, es una estructura bastante simple. Ahora busca la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza. Muy bien, chicos. Por si no han ido a Egipto, pues aquí les estamos trayendo una cobertura para que si llegan a ir, pues ya sepan a dónde van a ir y puedan verlo en primera persona. Fíjate que esto es lo que queda, era mucho más elaborada. Te das cuenta que hay una evolución de la primera construcción a esta. Y podemos Claro que encontrar sí. otras estructuras en el camino, porque esta no es la Gran Pirámide, hay cosas en el in between, en el medio, pero ya hay un trabajo más elaborado, es decir, una civilización que creó un concepto, lo pulió y lo mejoró. En el caso de Göbekli Tepe no tenemos estructuras primitivas similares, o sea, eso está ahí. Y las estructuras que son más antiguas son muy similares a ella a nivel técnico. No hay una evolución primitiva, así se veía en su estado original. No hay una evolución primitiva. Es decir, por ejemplo, si ustedes se meten en internet y ahorita la inteligencia artificial, ve la evolución del automóvil, ustedes pueden rastrear cualquier modelo desde 1905 hasta 2025. 120 años de evolución del automóvil. Si desaparecemos, una civilización en el futuro va a poder identificar más o menos para qué es un carro, pero lo va a poder seguir. No sé si tú estabas, si te acuerdas, Israel, cuando te envié desde el museo los féretros de la Guerra Civil estadounidense, ¿te acuerdas? Claro que sí, muy buenos, la verdad. Ok, te estás dando cuenta que a pesar de que tú no eres un arqueólogo, tú ves eso y sabes qué es, porque es Por una supuesto. fase antigua de un féretro. Y si vemos los féretros de los faraones, hace muchísimos años, entendemos qué son. Con Claro que sí. Göbekli Tepe no hay nada previo, nada. Ya está canijo este pedo, fíjate. Mira, yo te voy a decir una teoría, tal vez esta te llama un poquito la atención. Göbekli Tepe es una de las entradas a la civilización intraterrestre y avanzada que vive dentro de la Tierra. Los constructores eran intraterrestres que subieron a la superficie para advertir del cataclismo. Algunos canales de YouTube afirman que hay túneles que conectan Göbekli Tepe con el Polo Norte o la Antártida. Ok, primero, la Tierra intraterrestre. O sea, eso necesitas evidencia, pero hay un punto, vuelvo al punto. A ver, no lo he dejado, creo que por alguien, no sé, si lo dejé claro no me lo pueden decir. Un esfuerzo de ese tipo requiere excedente de alimentos, porque las personas tienen que decidir dedicar una importante parte de su actividad física y su energía en producir o hacer algo que no se van a comer. Y tú necesitas comer. Eso es real. Eso es real. Entonces, ese es el mayor misterio. O sea, inclusive te lo compro. Lo construyeron y lo dejaron ahí para que la civilización que lo habitaron, ¿cómo podías estar en un ritual tanto tiempo dedicado al ritual? No vas a comer. Tienes que tener un excedente de comida una vez más. O sea, aquí el debate es agricultura o Tepe. Ese es el debate de fondo. Agricultura.
no ocupamos que haya agricultura para que pueda haber el excedente de comida en la creación Tiene que de... haber, tiene que haber agricultura para el excedente de comida, porque sí. Y no hay asentamientos que confirmen que ahí hayan establecidos. O sea, como quien dice, fue construido, pero no lo utilizaron. O sea, no hay evidencia de cómo lo construyeron, de cuántas personas fueron, de cuánto duró el proceso. No hay nada de esa evidencia. Y no hay ningún registro. Literalmente casi que brotó de la tierra. Y de nuevo, ¿por qué lo ocultan? O sea, es que Gobekli Tepe literalmente es un principio, es un misterio de principio a fin. Y es la realidad. O sea, ¿por qué lo ocultan? Ahí se puede ver, mira, justamente en la imagen, se puede ver cómo está enterrado, lo bien que fue enterrado, las secciones, todo. Lamentablemente no puedo acercar la imagen, pero se nota que la idea era que esa cosa quedara enterrada y nadie la volviera a ver en su vida. Así de sencillo. ¿No sería más Sí. fácil destruirlo? Muchísimo. Es más, tú sabes que sería mucho más fácil todavía ¿Qué? no hacer nada, dejarlo. Pero si fue construido fue por algo, ¿no? Algo ocupaban de ese lugar. Pero es que vuelvo al punto. Lo construyes con un propósito. Lo entiendo. No sé qué propósito es, pero lo construyes. Stonehenge fue abandonado. Listo. Cientos de templos han sido abandonados en la historia y los consigues. Sabes que son templos. Porque tú sabes que Stonehenge es un templo. Ahora, ¿por qué te tomas la molestia de sepultar un templo? ¿Por qué no lo destruyes? Porque aquí está el detalle. Vamos a irnos. Destrucciones de templos han habido históricamente. Hay registros. Por muchas razones. Pero tú no inviertes tiempo en sepultar algo. Y si lo que querían era ocultarlo y después volverlo a desenterrar, porque, o Pero sea, para que pero esa es una de las teorías más comunes y es, digamos, es la teoría que más gana adeptos fuera de la arqueología moderna, porque hay personas que establecen en Gobekli Tepe lo que es un refugio. ¿Pero de qué? Y lo vas a esconder de quién. O sea, eso fue una obra civilizatoria. ¿Por qué repentinamente tienes que esconderlo? ¿Por qué pasan milenios en aparecer estructuras así de complejas? O sea, te estoy hablando que es más antiguo que la arquitectura. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? otra teoría, el creador le dio Aquí vergüenza a la obra que creó, pero no quería la destruirla. destruyes. Tú cuando tienes vergüenza de la obra que te dio, la destruyes. Eso sería fantástico si tenemos un creador, pero esto de nuevo te explico, esto es un esfuerzo civilizatorio. Entonces son muchas personas que decidieron de repente destruir algo. Ay, los terraplanistas no existen. Los terraplanistas no pudieron construir eso porque requiere un proceso mental superior que no lo pueden tener. Ya saben, chicos, si ustedes quieren estar del lado de un humano existente, no te pongas del lado de los terraplanistas. Ya saben que ellos no tienen la capacidad mental de crear obras de arte. Yo lo dejaré, los terraplanistas no tienen la capacidad mental y ya. Idiotas. Oye, es que la verdad, por más que lo veo, o sea, todas las teorías que hemos visto, todo lo que se ha dicho, pero
no existe tal y como lo dices, no existe un registro. Inclusive Homero nos habla sobre lo que viene siendo la Atlántida. Los sumerios nos hablan de Gilgamesh, según, y cómo él No, aquí unió no a... tenemos registro, no sabemos nada. Por eso te digo, no sabemos si esos seres híbridos eran seres reales o qué. Bueno, digamos que esto está hecho naturalmente. No, no está hecho naturalmente. No, pues que por más que me pongo a verlo, o sea, me sorprendo el hecho de que no tenemos una teoría de cómo nació lo que viene siendo el Tepe. No, no la tenemos. Gobekli Tepe es uno de los misterios más grandes de la humanidad. Y lo mejor es que entre más avanzas, más misterioso se vuelve. De hecho, hay una tesis social que dice que una de las cosas que retrasa el avance de Gobekli Tepe es que la gente no quiere enfrentar el hecho de transmitir esa noticia. Es que sí, contradice todo lo que se cree hasta el momento. Sería reescribir los libros de historia y empezar una búsqueda de quiénes lo crearon. Buscar a través de la historia quiénes lo crearon, por qué lo crearon y para qué lo crearon. ¿Qué puedes decir? No lo sé. Esas son las maravillas de Gobekli Tepe. No lo sé. Miren chicos, yo nada más les puedo decir algo, como les digo, y se los he dicho a muchos, los días, lo que viene siendo en la descripción, está las redes sociales de nuestro amigo DS, investigaciones muy bien hechas, que todo está respaldado, o sea, todo lo que él hable, cualquier investigación, tú sabes que si lo buscas, está respaldado. No es nada, todo lo que estamos hablando aquí hoy ha sido que está respaldado, excepto las teorías. Las teorías son teorías. No hay más que decir. No hay más que decir. Una teoría es una teoría. ¿Okay? Mira, yo quiero así para despedir este episodio de Gobekli Tepe y si quieren, otro día podemos hacer uno de las teorías de las estructuras que hay bajo Gobekli Tepe y las estructuras más antiguas de Gobekli Tepe. Es que esto es misterio. O sea, esto es lo que a mí me gusta. Estuvimos hablando más de una hora y te enseña de que el mundo es mucho más complejo de lo que tú crees, que no necesitas crear contenido falso ni sensacionalista para dejar un buen misterio. Gobekli Tepe literalmente es algo que replantea lo que sabemos de la civilización y lo que sabemos de cómo se originó la civilización. La existencia de eso dice que lo que creemos que sabemos no es cierto. Y la lucha de la comunidad científica es que la comunidad científica es dogmática, diferente, pero es dogmática, somos humanos, y nos negamos a abandonar las creencias que tenemos. Pero Gobekli Tepe es algo impresionante. Perfecto. Yo, chicos, como saben, los días, lo que vienen siendo los días martes, sábados, aquí hacemos los en vivos con DS. Yo lo único que les puedo decir es que este mundo tiene tantos misterios y tal y como acaba de decir DS, no ocupamos inventarlos, no ocupamos exagerarlos. Por eso es que les traemos este contenido, esperamos si les guste, como le digo, si les está gustando o si les gustó, dennos un like, déjenos un comentario. El día, estamos en martes, el día sábado, vamos a estar en vivo como siempre y pues el tema lo va a decidir Darwin, que no está aquí, se nos ha escapado varias veces. Mientras no sea terraplanismo, Cuando corres rápido. corre mucho nuestro amigo. Yo les puedo decir, chicos,
por favor denle una oportunidad al contenido de nuestro amigo DS. Ya está en YouTube, ya están subiendo sus primeros videos. En Spotify tiene varias investigaciones muy buenas, la verdad. Y en Twitch, pues está empezando a subir también en vivos, directos. Y ahí va a estar, chicos. De mi parte, yo soy Israel González, me llamo, bueno, yo soy Relatos Bajo la Luna, me llamo Israel González, me acompañó mi amigo y hermano. DS, saludos. Fue un placer, chicos. Vamos a hablar. Ya dijimos que no se puede hablar de de la tierra plana. Saludos. Saludos y bye bye. Gracias por que nos hayan acompañado esta noche. Nos vemos.